Muy buenos días. Como siempre, el Evangelio nos trae palabras de vida, palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras que nos deben de llenar de coraje para poder vivir el buen coraje, pero sobre todo, palabras que nos deben de confrontar para crecer en el amor. Y es precisamente eso, el crecer. La palabra de Dios es alimento para nuestra fe, es alimento para nuestro diario vivir. Y como alimento lo que busca no solamente es saciar nuestra alma, sino sobre todo el que podamos crecer, madurar en la fe. Y para eso creo que se necesita mucho coraje. No que seamos iracundos, sino que tomemos la valentía de poder crecer. Y en el crecimiento está el dejar atrás a cosas infantiles. ¿A qué me refiero? El Evangelio del día de hoy nos va a hablar mucho en esta línea sobre qué es lo que esperamos de Él cuando venga. Vamos a escuchar directamente del Evangelio lo que dice. Y dice así: al preguntarle los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá, vedlo aquí o allá, porque sabedlo bien, el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Habrá quien os diga, vedlo aquí, vedlo allá, pero no vayáis, ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Está un poco claro que en la época de Jesús, ellos imaginaban la llegada del reino de Dios de una manera, permítanme utilizar la palabra, de una manera muy infantil. Quizás ellos imaginaban el reino de Dios de una manera muy material. Quizás ellos reflexionarían y se imaginaban aquel momento de mucho gloria, de mucho glamour de Israel en tiempos del rey David o de Salomón o qué sé yo, de momentos donde el rey gozaba de estabilidad, de paz, donde tenía victoria sobre los enemigos y donde tenía más prosperidad que los pueblos vecinos. Quizás ellos imaginaban de una manera tan material, tan infantil el reino de Dios. Y quiero decir esa palabra porque cuando yo era niño, sí, ya hace muchos años, yo también me imaginaba el reino de Dios así. Yo veía a Dios sentado en un trono, a los ángeles que le servían y que todos estábamos ahí. Y esa imaginación de ver a Dios como un rey de la época medieval, pues está muy lejos de la realidad. Incluso el día de hoy, hay películas que hablan sobre el día del juicio final también de una manera muy infantil. Algunos lo mencionan como el rapto y de manera diferente que van a ser llevados al cielo. Es de una manera muy infantil. Dejemos que sea Jesús quien nos diga cómo llega el reino de Dios. Y en muchas ocasiones Jesús ha dicho, el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios está al alcance de tu mano. Solamente tómalo, vívelo, cree y camina en la paz de Dios. No es algo exterior, más bien es algo tan interior. Jesús le dice a la samaritana, cuando la samaritana pregunta que en qué lugar van a adorar a Dios, la samaritana le dice, tu gente dice que en Jerusalén, las nuestras dicen que aquí. ¿En dónde? Jesús dice, mujer, llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Mujer, llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué imagen tienes tú? ¿Qué imagen te has hecho tú del reino de Dios? De cómo será ese momento cuando Jesús venga.
¿No será más bien que Él ya está viniendo en el corazón de cada uno de nosotros y nosotros no nos damos cuenta? Cuando yo era niño, me tocó vivir y recuerdo muy bien el jubileo del año 2000. Bueno, jubileo desde la perspectiva de la iglesia, pero los medios de comunicación, la televisión, el sensacionalismo, no faltaba que dijera que era el fin del mundo. Y cuántos comentarios había sobre el fin del mundo. Hubo personas que hasta se endeudaron tanto creyendo que después del año 2000 ya no iba a haber nada. Y sorpresa, el tiempo siguió. Y después siguió que la fecha de los mayas y que el calendario maya y que siempre ha habido momentos en donde con un sensacionalismo se menciona y se quiere ver externo de algo material, cuando en realidad el reino de Dios es algo inmaterial y es algo tan interno. Más bien es cómo quieres vivir tú. ¿Qué tanto estás aceptando tú a Jesús en tu interior? ¿Qué tanto estás haciendo tú palpable el reino de Dios en tu vida, en tu diario vivir? Hay muchos temas que quedan y que deben de quedar en asombro y que nos deben de llevar simplemente a la contemplación, no creándonos una imagen, sino más bien, no creándonos una idea, sino más bien creándonos una experiencia y un modo de vivir en expectación, en estar abiertos y atentos a esos momentos de gracia que el Señor quiere darnos. En el Evangelio dice, van a venir días en donde ustedes van a querer vivir uno de los días con el Hijo del Hombre. Para ellos está claro que es cuando Jesús estaba con ellos. Yo les he dicho que tuve la oportunidad de estar muy cerca de un sacerdote que influyó muy positivamente en mi vida, un hombre de Dios, un hombre a quien en verdad considero que le entregó su vida, su corazón a Dios. Estoy hablando del padre Pablo Cárdenas, que si él me escucha me da un coscorrón por estar diciendo estas cosas aquí, pero yo en verdad creo que el tiempo que viví cerca, trabajando con el padre Pablo Cárdenas, aprendí mucho de Dios. Y ahora que ya no lo tengo cerca de mí, digo, ¿cómo me gustaría preguntarle al padre Pablo o volver a tener esos momentos en donde él nos enseñaba a orar, esos momentos de lección divina, esos momentos de paz, de la presencia de Dios que gozábamos en ese momento de fraternidad? Un hombre de Dios. Leyendo el Evangelio de que vendrán momentos, yo digo, los discípulos, claro que debieron de haber tenido momentos en donde extrañaban el poder caminar con Jesús. Pero el día de hoy tenemos la oportunidad de ir al templo, de orar, de cerrar nuestros ojos, de crecer, de hacer tantas cosas productivas, de disfrutar la presencia de Dios, de poder amar, de poder ayudar al pobre, de poder ir al hospital, de poder consolar, de poder hacer grandes cosas. Mira, que algo que nos ha enseñado la Madre Teresa de Calcuta es de que hay más alegría en dar. Hoy tienes la posibilidad de ir al encuentro de alguien necesitado y platicar y darle una sonrisa. Días vendrán en donde ya no vamos a poder hacer esto, en donde ya no vamos a poder ir al templo, en donde ya no vamos a poder ir por muchas razones, pero hoy que podemos, ¿estamos aprovechando ese tiempo? ¿O estás pensando que el reino de Dios todavía es un palacio? Es mucho más que eso. Está en tu corazón y es la forma en cómo somos capaces de poder compartir nuestro diario vivir. Que nadie te engañe diciendo, aquí encuentras a Dios. No, lo encuentras en tu corazón si eres capaz de abrirlo y escucharlo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que nos quiere ver crecer y madurar, el Dios que no se cansa de pronunciar una palabra de esperanza, una palabra de vida en nuestro corazón, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, te cuide, te proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan una vez que en África, ¿verdad?, se les enseñó a una tribu el verdadero Dios.
Pero en esta tribu de África, ellos tenían la conciencia de que Dios no podía estar adentro de un templo. Por eso ellos se resistían a construir templos, porque ellos, la concepción que ellos tenían era de que Dios se le encontraba en la naturaleza afuera. Pues resulta que como quiera se construyó una choza, una casa, un templo para los misioneros y para enseñarles a la gente que tenían que tener un lugar en donde ellos se pudieran reunir para orar. Resulta que una tribu enemiga que no se había convertido, que no había recibido el evangelio, vino y les quemó el templo. Y un niño que no corrió, que se quedó ahí, se quedó viendo el espectáculo, y uno de aquellos bandidos que quemó la iglesia se acerca al niño y le dice: ¿y qué? ¿No te da tristeza que hayamos quemado tu iglesia? ¿Que hayamos destruido tu templo, el templo de tu Dios? Y aquel niño le contesta y le dice: no, lo que tú quemaste fue una choza, porque yo soy la iglesia y Dios habita en algo mucho más grande que en algo hecho por los hombres. Creo que esa es la madurez a la que nosotros debemos de aspirar. No en una imaginación infantil, haciendo un Dios a mi medida e imaginándome que el reino de Dios es de tal o cual forma, sino más bien dejando que el reino de Dios me moldee a mí, al grado que yo pueda reconocerme como piedra viva de la iglesia, y el templo de Dios es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Que tengas un excelente día.